Capítulo 23. Willy Tibur atravesó el arco que conducía a la entrada sur. El edificio detrás de él tenía una altura de 6 pisos, las ventanas a lo largo de toda su longitud estaban rodeadas de una arquitectura impresionante que era una mezcla de estilo antiguo y sustancia moderna. El edificio se había terminado solo el año anterior, pero ya era un lugar importante y clave para reuniones de todo tipo. Mientras Willy Tibur se dirigía al automóvil que lo esperaba a solo unos metros de distancia, sus fieles guardias lo vigilaban de cerca, vio a muchos otros embajadores y funcionarios gubernamentales de todo el mundo dispersándose por la misma entrada, todos yendo a atender otros asuntos ahora que la conferencia que había estado dando había terminado. Se subió al asiento trasero del auto y uno de sus guardias cerró la puerta detrás de él. El único otro ocupante del coche, además de él y el conductor, era el comandante Magat. Como alguien que había trabajado de cerca con los eldianos antes y sabía más sobre la estructura general del ejército de Marley, Willy Tibur se había acercado a Magat para que lo ayudara a convertirse en una figura más pública en las últimas semanas. Magat lo había complacido e hizo todo lo posible para ayudarlo, aunque Willy podía decir que el hombre estaba un poco intimidado por él, ya que técnicamente era él quien dirigía el país. El automóvil se puso en marcha y, con varios otros automóviles cerca actuando como escolta, el vehículo se alejó del edificio y se dirigió a las concurridas calles de la ciudad. Después de unos minutos de silencio, Magat habló. ¿Cómo le fue? Willy Tibur miró por la ventana con el ceño fruncido. Fue bastante bien, pero no tan bien como me hubiera gustado. Demasiadas de las otras naciones están dando largas cuando se trata de tratar con Paradis. Necesitamos tantos países a bordo como sea posible si queremos tener una oportunidad contra los demonios de la isla. Magat asintió sombríamente. El problema es que muchos de ellos están asustados, y no puedo culparlos exactamente. Nuestra misión en la isla fracasó, y ahora estamos en una posición mucho más débil que antes. La razón por la cual los aliados del Medio Oriente declararon la guerra contra nosotros era evitar que provocáramos más a Paradis. No es difícil ver por qué el mundo ve los intentos de Marley de invadir la isla a pesar de los riesgos como nada más que un movimiento de poder egoísta que pone en peligro imprudentemente la seguridad del resto del mundo. Parece poco probable que los isleños puedan o quieran cumplir la amenaza del 145º rey en este momento, pero esa posibilidad, por pequeña que sea, sigue siendo una razón de peso para que muchas de las naciones dejen la isla en paz. Willy Tibur volvió la mirada hacia Magat. El problema con eso es que la isla ya no está bajo el control de la familia real, que estaba obligada por su voto de pacifismo, sino por un nuevo régimen con sus raíces en los restauracionistas del Dian. Esto, dado el tiempo suficiente, casi asegura que el imperio eldiano será revivido de alguna forma, y el mundo una vez más será sumergido en el infierno. Magat apartó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Ciertamente. Pero en el futuro inmediato, la única forma en que los otros países se unirán como uno solo contra este viejo enemigo es si sucede algo grande, algún incidente o cambio importante que sirva como unificador que todos puedan respaldar. Willy Tibur se miró las manos entrelazadas. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. La familia Tibur se ha mantenido mayormente en las sombras durante el siglo pasado, pero esta generación hemos tratado de estar más comprometidos y activos en el mundo. Gracias a las acciones de nuestros antepasados, nuestra palabra tiene un gran peso, así que espero que mis palabras resuenen con los representantes de otras naciones y los impulsen a la acción. Magat frunció el ceño. Admiro tu coraje, pero me temo que por sí solo no será suficiente. De repente, un estruendo audible viajó por el aire, el auto vibró por el impacto antes de que el conductor frenara rápidamente. Willy Tibur miró nerviosamente por las ventanas. ¿Qué sucedió? Magat abrió la puerta. Quédate aquí. Cerró la puerta detrás de él y se alejó del auto para tener una mejor idea de lo que estaba pasando. El convoy de automóviles que escoltaba a Willy Tibur se había detenido a medio camino de un puente que cruzaba un río que atravesaba el corazón de la ciudad. Por lo que podía ver, se había detonado una especie de explosión en el lado opuesto del puente, dejando unos restos en llamas que bloqueaban su camino hacia adelante, aunque parecía que el puente en sí había sufrido muy pocos daños. Varios otros oficiales y funcionarios también se habían bajado de los autos que tenían delante y miraban los restos con aprensión. Dios mío. Magat se dio la vuelta bruscamente y vio a Willy Tibur de pie detrás de él, mirando las llamas con expresión atónita.
Creí haberte dicho que te quedaras donde estabas. Willy Tibur sonrió débilmente. Lo siento. Solo quería ver, lo que sea que estaba a punto de decir fue interrumpido cuando sonó un disparo y un lado de su cabeza explotó en una lluvia de sangre y sangre. Magad se estremeció, y por el rabillo del ojo vio a un hombre que llevaba una máscara macabra y vestido con ropa negra mirando hacia arriba desde el costado del puente, con una pistola humeante en la mano. El asesino desapareció y luego, de repente, se elevó por los aires por encima del convoy. Para el observador casual, parecía que estaba volando, pero Magad solo pudo distinguir los cables y el equipo OM que el asesino estaba usando para impulsarse en el aire. Con precisión milimétrica, el hombre disparó a la multitud aturdida de abajo, matando a muchos de ellos antes de que pudieran reaccionar y llenando los autos estacionados con numerosos agujeros. Un puñado de guardias y soldados ingeniosos se dieron cuenta de que estaban siendo atacados y rápidamente levantaron sus rifles para derribar al asesino, pero se movía demasiado rápido para que pudieran disparar con claridad. Se zambulló y desapareció debajo del puente una vez más. Los soldados corrieron hacia el costado del puente y miraron por encima del borde, sus armas en la mano, listos para dispararle al asesino en el río. Pero cuando miraron hacia abajo, vieron que no estaba en el río, sino suspendido por uno de sus cables que todavía estaba conectado al puente. Sus ojos y armas apuntaban hacia arriba, y antes de que los soldados pudieran siquiera comenzar a intentar apuntarle, disparó, disparándoles a todos en la cabeza o el cuello, uno tras otro. La mayoría de los soldados cayeron muertos sobre el puente, mientras que unos pocos colapsaron y se precipitaron al río. Terminado su trabajo, el asesino disparó sus cables a uno de los edificios cercanos y se elevó hacia las profundidades de la ciudad, dejando atrás los restos en llamas y los cadáveres ensangrentados antes de que llegaran la policía y los paramédicos. Todo el incidente duró menos de 2 minutos. Mientras escoltaban a los demás supervivientes del ataque, Magad miró el cuerpo de Willy Tibur con una expresión ilegible en el rostro. 2 días después, Annie se dirigía al cuartel general militar para una reunión de emergencia. Mientras caminaba por la calle, vio a numerosas personas mirando el periódico de la mañana, furia evidente en sus rostros y hablando animadamente con las personas que los rodeaban. No fue difícil adivinar por qué. La muerte de Willy Tibur había provocado una enorme indignación tanto en Marley como en la comunidad internacional. Si bien no sabían exactamente quién era el responsable del ataque, el asesino solitario había usado equipo ODM, una tecnología que era exclusiva de la isla Paradis. Esto indicaba que los únicos que podrían haber estado detrás del ataque eran los demonios de la isla, una vez más decididos a causar problemas y traer sufrimiento al mundo. Para la mayoría de la gente esa explicación era suficiente, pero Amy tenía sus dudas. ¿Por qué Paradis querría asesinar a Willy Tibur? ¿Qué podrían ganar con ello? Todavía se están recuperando del daño que les infligió, tanto la familia real pacifista que los había mantenido aislados e ignorantes durante el siglo pasado, como Marley después de que destruyeron Wall Maria. No tienen ninguna razón para querer una guerra con el mundo. E incluso si quisieran ir a la guerra, esto todavía no tiene sentido. La mejor estrategia sería un ataque preventivo, mientras el mundo todavía está dividido e inseguro de qué hacer. En cambio, asesinan a un hombre, una acción que ha unificado activamente al mundo contra Paradis. Algo no se siente bien acerca de esto. Annie hizo una mueca. En cualquier caso, parece que vamos a tener que volver a esa isla. Sus pensamientos se dirigieron a Armin, y la llenó de pavor la idea de tener que pelear o incluso matarlo. ¿Qué tengo que hacer? Sacudiendo la cabeza, Annie se dirigió al cuartel general y se dirigió a la sala de reuniones para ver qué estaba pasando. Magad levantó la vista cuando ella entró en la habitación. Ah, ahí estás, Annie. Estaba empezando a preguntarme si llegarías tarde. Lo siento. Murmuró mientras tomaba asiento. Mientras miraba alrededor de la mesa, reconoció a la mayoría de las personas allí. Incluían a Bertolt, Pieck, Cole, Gallard y varios oficiales marleyanos con los que estaba familiarizada. Pero había 2 personas a las que no había visto antes. Magad hizo un gesto a los 2 recién llegados. Como estoy seguro de que todos habrán notado, tenemos algunos invitados. Esta es la señora Tibur, ella es la poseedora del Warhammer Titán. La señora Tibur asintió secamente a los otros cambiaformas. Los ojos de Annie se agrandaron. Entonces, ella es la que tiene el poder del Warhammer Titán. Debe haber estado bastante molesta por la muerte de su hermano, lo que explica por qué está aquí.
Magad miró al otro recién llegado. Y este es Kenji. Es el líder de un escuadrón secreto que formé para contrarrestar a Survey Corp, la unidad militar más peligrosa de Paradis. Kenji asintió con una sonrisa inquietante en su rostro. Magad los miró a todos con seriedad. Esperaba que tuviéramos más tiempo, pero con este ataque reciente y la desafortunada muerte del señor Tibur, está claro que no tenemos más remedio que actuar rápidamente para enfrentarnos a la isla Paradis. Tenemos algunas cosas funcionando en nuestro favor. Por un lado, la muerte del señor Tibur ha indignado a gran parte del mundo, y muchas naciones que inicialmente dudaban han aceptado unirse a nuestra coalición contra Paradis. Kenji miró a Magad con indiferencia, mientras Annie estudiaba su rostro detenidamente. Ella se congeló. Un momento, ¿ese hombre es el mismo de entonces? Pensó en cuando se había infiltrado en una de las ciudades del interior durante su tiempo como cadete, y su corazón comenzó a latir más rápido. Él es de las paredes. Y el asesinato de Willy Tibur para impulsar al mundo a la acción fue increíblemente conveniente, demasiado conveniente. Debe haber sido él. Magad y Kenji, todos están trabajando juntos para incriminar a Paradis. Annie trató de mantener su expresión exterior neutral, pero internamente sus pensamientos se habían vuelto tumultuosos y apenas captó una palabra de lo que decía Magad. Mierda, ¿qué debo hacer? 2 meses después. El cuartel general militar en Port Dinah bullía de actividad mientras Paradis se preparaba para la inminente invasión. La mayoría de los civiles ya habían sido evacuados hacia el norte, mientras los exploradores y la guarnición ultimaban las defensas de la ciudad. Erwin, Pixis y Ange estaban en la oficina de Erwin, mirando un mapa de la isla que contenía información detallada sobre la geografía y los entornos de Paradis, así como un esquema de las 4 paredes y los caminos que las conectaban. Pixis tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa. Nuestras fuentes indican que la invasión ocurrirá en aproximadamente 2 semanas. La mayoría de las fuerzas enemigas vendrán en barcos, lo que debería ser fácil de manejar usando los Colossal Titans que tenemos a nuestra disposición. La única variable que realmente tenemos que preocuparnos se trata de si también usan aeronaves. Las aeronaves podrían evitar a los titanes y atacar directamente a la ciudad. Ange asintió sombríamente. Por eso es importante asegurarse de que todos nuestros soldados estén listos aunque tengamos el titán fundador. Se volvió hacia Erwin. Hablando de eso, ¿cuándo llegará Eren? Erwin miró por la ventana, sus ojos en la entrada principal de la ciudad. Él y el escuadrón de Levi partirán del distrito de Shigansina mañana por la mañana y deberían estar aquí mañana por la noche. Gracias a los soldados voluntarios y a los ingenieros de Marleyan que capturamos, pronto tendremos trenes circulando por las carreteras, pero por el momento todavía dependemos de los caballos. Él pausó. También voy a hacer que Historia venga aquí. Pixis lo miró sorprendida. ¿Del distrito de Yajer? ¿Pero por qué? Zeke ya está aquí. Ange frunció el ceño. ¿No confías en Zeke? Puedo entender que desconfíes de él, pero ha hecho mucho por nosotros. Erwin se alejó de la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. Es cierto que Zeke nos ha ayudado mucho. Fue increíblemente útil cuando estábamos reconstruyendo los muros, y la información sobre el mundo exterior que nos ha proporcionado ha sido invaluable. Y sin embargo, algo en él me inquieta. Él mismo admite que es un mentiroso y manipulador experimentado, ya que fue capaz de engañar a Marley durante todos esos años. No puedo evitar preguntarme si tiene una agenda oculta propia. Erwin desvió su mirada hacia el mapa sobre la mesa. Y además, incluso si mis dudas son incorrectas, creo que sería una buena idea tener al titán acorazado aquí considerando la invasión que estamos a punto de enfrentar. Ange miró a Pixis antes de volver a mirar a Erwin. ¿Es por eso que reasignaste el escuadrón de Levi a Eren y estás haciendo que el escuadrón de Mike se ocupe de Zeke? Sí. Sé que Levi se ha convertido en un buen amigo de Zeke, y me temo que eso podría comprometer su buen juicio si Zeke hiciera algo sospechoso. Mike sabe que debe tener más cuidado. Ange suspiró. Honestamente, creo que estás siendo un poco paranoico. Pixis se encogió de hombros. Un poco de paranoia puede salvarte la vida. Y si sus sospechas son incorrectas, no hay daño real. Pixis señaló el mapa. Ahora bien, tengo una pregunta sobre la sección suroeste del muro y mientras los altos mandos hacían sus planes y discutían sus estrategias, los soldados bajo su mando llevaron a cabo las órdenes que les habían dado y prepararon la ciudad costera amurallada para la guerra que se avecinaba.
En la parte superior de la pared, innumerables soldados cargaron suministros y movieron los cañones a los lugares adecuados, tratando de ignorar el estrés y el miedo que sentían por la batalla que se avecinaba. Entre estos soldados había dos jóvenes exploradores que estaban mucho más callados que de costumbre. Después de dejar una caja, Sasa miró a su pareja. «Komie. ¿Estás bien?» Komie se quedó en silencio por un momento, su rostro notablemente más pálido de lo normal. «Tengo miedo». Sasa miró hacia el mar, observando el agua retroceder en la distancia hasta donde alcanzaba la vista. Normalmente, tal vista habría sido hermosa, algo que la hiciera sentir tranquila y en paz. Pero ahora, tuvo el efecto contrario, ya que sabía lo que había al otro lado y vendría en el horizonte en poco tiempo. Yo también. Komie se apoyó contra un cañón cercano, sus manos temblaban ligeramente. Sabía que pelearíamos con otros humanos eventualmente, pero siempre pensé que sería más adelante, algo que no tendríamos que enfrentar hasta muchos años después. Nunca esperé, se apagó, claramente angustiado. Sasa trató de dar una sonrisa tranquilizadora. Oye, logramos atravesar Trost, donde las probabilidades estaban en nuestra contra. Y esta vez, las probabilidades están a nuestro favor. Estaremos bien. Por supuesto que lo harás. Sasa y Connie se dieron la vuelta para ver a una mujer de 25 años caminando hacia ellas. No vestía uniforme de soldado, sino que vestía ropa de civil. Sasa jadeó. Señorita Dinah. ¿Qué está haciendo aquí? Dinah sonrió suavemente. Muchos de los soldados aquí estaban entre los eldianos, Eren y los demás regresaron a su forma humana, y me recuerdan cuando los ayudé a reasentarse y comenzar una nueva vida aquí en las paredes. Así que he estado caminando entre ellos para dar algunas palabras de aliento, y hasta ahora parece estar ayudando. Ella los miró a sabiendas. Aunque estoy seguro de que no son los únicos que necesitan tranquilidad. Connie le frotó la nuca. Lo siento. Dinah dejó escapar una pequeña risa. Está bien estar nervioso. Lo estaría si estuviera en tu lugar. Simplemente no dejes que el miedo te consuma, ¿de acuerdo? Tenemos el titán fundador, así que estaremos bien. Sasa asintió. Cierto. Eren y Mikasa estarán aquí mañana por la noche. Dinah jugueteó con su cabello. Y. ¿Levi estará con ellos? Connie dejó escapar una sonrisa lobuna. ¿Por qué? ¿Quieres verlo? Dinah se sonrojó y de repente pareció más una colegiala tímida que la mujer adulta que era. Sasa se rió y comenzó a burlarse de ella un poco más. Si bien Dinah se sintió bastante avergonzada, se alegró de haber podido hacerlos sentir mejor y distraerlos del estrés y la preocupación que los había estado atormentando, aunque solo fuera por unos momentos. Mike ya podía decir que algo andaba mal. Durante los últimos meses, él y los otros miembros de su escuadrón habían estado protegiendo a Zeke, tanto para protegerlo de los posibles asesinos, para que no perdieran el poder del titán bestia, como para vigilarlo. Si bien tener una escolta armada donde quiera que fuera sería una molestia para cualquiera, Zeke había sido notablemente paciente y comprensivo al respecto, y se había llevado bien con los otros miembros del escuadrón, muchos de los cuales conocía desde que llegó por primera vez a las murallas. Después de la batalla de Shiganshina. Incluso los había invitado a comer en restaurantes caros durante las vacaciones, o pagado botellas de vino caras para celebrar el cumpleaños de alguien. La mayoría del escuadrón, Thomas, Helgar, Line y Henning, habían llegado a querer y confiar en Zeke, y Mike tuvo que admitir que él también lo habría hecho, si no hubiera sido por la advertencia de Erwin para que siguiera. Un ojo en Zeke. Los instintos del comandante rara vez se equivocaban, por lo que si pensaba que Zeke podía estar mal, Mike se inclinaba a creerle. Y algo ciertamente parecía sospechoso en él esta noche. En lugar de su rutina habitual, Zeke había decidido dejar la ciudad amurallada de Dinah e investigar algo en el puerto que había sido abandonado temporalmente debido a la inminente invasión. Se negó a decir qué estaba investigando exactamente, ni por qué necesitaba investigarlo tan tarde en la noche. Incluso los otros miembros de su escuadrón que apreciaban a Zeke claramente encontraban su comportamiento extraño. Mike trató de mantener la calma. Era posible que tal vez Zeke solo quisiera decirles algo fuera de la ciudad para que nadie más los escuchara. E incluso si estaba tramando algo clandestino, había 5 de ellos, todos armados con equipo ODM, por lo que incluso si se convirtiera en un titán, podrían derribarlo fácilmente. Y, sin embargo, la sensación de inquietud que sentía Mike aún permanecía.
Después de caminar por las calles vacías del puerto abandonado durante unos 20 minutos, Zeke se detuvo abruptamente. Los exploradores se miraron entre sí con incertidumbre, mientras Mike se adelantaba con el ceño fruncido. Entonces, ¿vas a decirnos qué está pasando y que era tan importante que no podía esperar hasta la mañana? Zeke lo miró con una expresión ilegible. Supongo que puedo. Verás, en realidad no necesito investigar nada aquí. Solo necesitaba llevarte a un lugar donde nadie pudiera verme o escucharme escapar. Eso puso nerviosos a los exploradores, sus dedos inmediatamente descansando sobre sus espadas. Mike lo miró confundido. ¿Quieres escapar? ¿Por qué? ¿Y cómo esperas escapar ahora que nos has contado abiertamente tus intenciones? Zeke lo miró con tristeza. ¿Cómo esto? Inhaló y luego gritó. Inmediatamente ocurrieron 4 explosiones justo detrás de Mike, enviándolo a toda velocidad hacia el suelo, su cuerpo inmediatamente atormentado por el dolor por el repentino impacto con la dura calle. Tosió y se puso de pie lo más rápido que pudo, y se dio la vuelta. Se congeló en estado de shock. Donde su escuadrón había estado parado hace apenas unos segundos había 4 titanes, cada uno con un vago parecido a los humanos que alguna vez fueron. Zeke lo miró con pena. Es una pena que no hayas bebido el vino que compré para el cumpleaños de Line. Te habría evitado una muerte dolorosa. Zeke luego se alejó cuando los 4 titanes se reunieron alrededor de Mike. Todavía completamente conmocionado por lo que acababa de suceder, Mike no pudo recuperar sus sentidos lo suficientemente rápido como para defenderse y se sintió abrumado rápidamente. Zeke apartó la mirada. Es una pena. A pesar de lo brutal que fue la muerte de Mike, al menos fue rápida, y unos minutos más tarde los titanes estaban frente a Zeke, esperando nuevas órdenes. Zeke se subió a una de sus manos, estremeciéndose ligeramente por el calor. Tenemos trabajo que hacer. Con eso, Zeke y los 4 titanes abandonaron el puerto abandonado y desaparecieron en un bosque cercano, y comenzaron a dirigirse hacia el norte lo más rápido que pudieron. Los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse por la ventana, inundando la cama donde dormían 2 amantes. Mikasa fue la primera en abrir los ojos y lentamente se sentó con un bostezo. Miró a Eren, sus ojos se suavizaron cuando vio su forma dormida. Ella empujó suavemente su hombro. Despierta, Eren. Hoy es el día que saldremos para Port Dina, ¿recuerdas? Eren murmuró adormilado antes de abrir lentamente los ojos. Una cálida sonrisa apareció en su rostro cuando su mirada se posó en su encantadora esposa. ¿Me quedé dormido? Mikasa pasó los dedos por su cabello, una sonrisa también iluminaba su rostro. No, es solo hora de levantarse. Él se incorporó y la besó. Ella disfrutó la sensación de sus labios contra los de ella por un momento antes de alejarse, y los dos comenzaron a prepararse para el largo viaje que les esperaba. Cuando salieron por la puerta principal de su casa, Levi y el resto de su escuadrón ya los estaban esperando. Levi frunció el ceño. TCH. Pensé que íbamos a tener que irrumpir allí y sacarlos a rastras. Petra se rió. Oh, vamos, capitán, todavía es temprano. Tenemos mucho tiempo. Eren se subió a un caballo, al igual que los otros miembros del escuadrón de Levi, que consistía en Petra y él, los 2 veteranos que se mantuvieron leales a Levi incluso después de los cambios masivos que habían ocurrido dentro de los muros, Mikasa, que quería hacerlo todo. Ella pudo para asegurarse de que Eren se mantuviera a salvo y hubiera sido lo suficientemente hábil para asegurar un lugar con el escuadrón de Levi, y Revolver, un soldado joven y talentoso que se había graduado como el mejor de su clase y había sido tomado bajo el ala de Levi después de que Zeke mostró un cariño para el joven soldado. Los 6 exploradores se abrieron paso por la carretera principal de Shiganshina que conducía a la puerta exterior. Mikasa miró a su alrededor con una sonrisa nostálgica. A pesar de todo lo que había sucedido y de todos los cambios importantes que habían ocurrido, su ciudad natal todavía se veía prácticamente igual. Mikasa jugueteó con su bufanda. Si tan solo la tía Carla pudiera estar aquí para ver esto. Mientras pensaba en su madre adoptiva fallecida, sus pensamientos inevitablemente se dirigieron a cómo Eren pronto se uniría a su madre en solo 5 años. Ella alejó el pensamiento. Él está aquí ahora, y eso es lo que importa. En un intento por distraerse, se concentró en las conversaciones del otro explorador. Él le sonrió felizmente a Petra. Mi esposa está esperando nuestro segundo hijo. Ella piensa que será otro niño, pero personalmente espero que sea una niña esta vez.
Es una noticia maravillosa. Espero poder encontrar el amor algún día. Estoy seguro de que lo harás. Eres joven, tienes mucho tiempo. Mikasa frunció el ceño y decidió escuchar lo que decían Levi y Eren. Erwin también hará que Historia se traslade a Port Dinah para la invasión. No estoy muy seguro de por qué, dado que Zeke ya está allí, y solo necesitamos un titán de sangre real para activar el titán fundador. Pero estoy seguro de que tiene sus razones. Será bueno volver a ver a mi hermano, no lo he visto en persona desde la boda. Creo que solo le quedan unos 2 años. Mikasa bajó la mirada, una vez más angustiada por el recordatorio de la maldición de Ymir. Miró al miembro restante del escuadrón que estaba extrañamente callado. Su rostro estaba pálido, y parecía que estaba luchando por mantener su desayuno. ¿Estás bien, Revolver? Revolver saltó ligeramente antes de tragar. Es solo un poco nervioso, supongo. Mikasa tarareó de acuerdo. Sí. Supongo que la idea de ser invadido nuevamente es un poco estresante, incluso si tenemos el poder del titán fundador esta vez. Revolver asintió antes de desviar la mirada. En poco tiempo, el escuadrón había llegado a la puerta exterior, que estaba siendo tripulada por varios miembros de la guarnición. Anes los saludó con la mano. Oye, es bueno verlos a los 2 tortolitos. ¿Están a punto de dirigirse a la costa? Levi asintió brevemente. Sí, y tenemos un poco de prisa, así que si pudieras abrir la puerta. Anes se rió y se frotó la parte superior de la cabeza. Claro, ustedes son las primeras personas del día que abandonarán la ciudad. La guarnición se puso a trabajar y la puerta comenzó a levantarse lentamente. Escuché que tu esposa está embarazada. Felicitaciones. Él sonrió. Gracias. Anes volvió a mirar a Eren y Mikasa. Me sorprende que ustedes dos no hayan llegado a esa etapa todavía. Su tono se volvió burlón. Aunque por los rumores que he escuchado, no es por falta de intentos. Mikasa y Eren se sonrojaron, mientras que Petra, Elt y Garrison se rieron. La expresión de Levi no vaciló. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Revolver sacó una pistola de dardos y la disparó al costado del cuello de Eren. Antes de que Eren pudiera siquiera procesar lo que acababa de suceder, se desplomó hacia adelante, su mente a la deriva en la inconsciencia. Revolver saltó de su caballo, agarró a Eren y disparó sus cables dentro de la puerta, que estaba abierta solo a la mitad. Pasó zumbando por la abertura y, antes de desaparecer por el otro lado, arrojó una pequeña bomba al interior de la puerta. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de los ojos de Revolver mientras se llevaba a Eren. Lo siento. Y antes de que nadie pudiera siquiera pensar en perseguirlo, la bomba de Revolver explotó, desatando una ráfaga de llamas que obstruyó su camino a través de la puerta e hirió a los miembros de la guarnición que tuvieron la desgracia de estar demasiado cerca. Levi tiró de las riendas en un intento de que su caballo se calmara, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué demonios? Petra miró boquiabierta a las llamas con asombro. Ellie se llevó a Eren. Mikasa susurró en estado de shock. ¿Pero por qué? Luego, sin previo aviso, fueron rodeados. Una docena de personas equipadas con equipos ODM avanzados se elevaron sobre ellos, sus armas apuntaron a los aturdidos exploradores y miembros de la guarnición. Sus instintos de Ackerman se activaron, Mikasa y Levi pudieron saltar de sus caballos y usar su equipo ODM para evadir la lluvia mortal de disparos. Los demás no tuvieron tanta suerte. Cuando Mikasa miró hacia atrás, vio que todos los demás que se habían reunido cerca de la puerta fueron derribados. Petra cayó al suelo con una mirada de sorpresa en su rostro, un gran agujero en el medio de su frente. Él también había tratado de evadir los disparos, pero no había sido lo suficientemente rápido, y después de que dos perforaron su espalda baja, perdió el control de su equipo ODM y se estrelló contra la pared de un edificio cercano, matándolo instantáneamente. Anes también había caído al suelo, un gran agujero en su pecho, su rostro ahora permanentemente congelado en una mirada de miedo e incredulidad mientras miraba hacia el cielo con ojos que ya no podían ver. El resto de la guarnición también había sido derribado y yacía derrumbado frente a la puerta. Mikasa sintió el dolor y la ira crecer dentro de ella, pero no tenía tiempo para pensar en eso, ya que tenía que concentrar todos sus esfuerzos en mantenerse con vida con el escuadrón que ahora la perseguía a ella y a Levi. Los civiles gritaron conmocionados y alarmados cuando los usuarios de equipos ODM aceleraron por la calle, interrumpiendo el día pacífico con el sonido de los disparos.
Sus oponentes eran muy hábiles, pero aún no eran rival para un Ackerman, y uno por uno los superó y los derribó. Después de darse cuenta de que por fin nadie la perseguía, comenzó a buscar en la ciudad para tratar de averiguar qué había sucedido con Levi. No le tomó mucho tiempo encontrarlo. Levi y un misterioso hombre alto luchaban a lo largo de los techos de la sección suroeste de la ciudad, ambos moviéndose con una velocidad inhumana y una gracia antinatural por el aire. Los ojos de Mikasa se abrieron cuando se dio cuenta de que el rostro de Levi estaba lleno de más rabia de la que jamás había visto en un rostro humano. No solo estaba enojado, estaba lívido, furioso, cada fibra de su ser consumida por el deseo de matar a la persona que tenía enfrente. Y, sin embargo, evidentemente, la fuerza de Levi todavía no era suficiente para hacer realidad ese deseo, ya que el hombre con el que estaba luchando se reía y evadía los ataques de Levi con facilidad. Su risa cesó cuando notó que Mikasa se acercaba. La sonrisa de Kenny se desvaneció. Parece que esos malditos idiotas no valían nada después de todo. Oh, bueno. Tan divertido como sería pelear con ustedes dos, me temo que tengo un lugar donde necesito estar. Toadless Kids. Luego saltó del edificio y comenzó a volar hacia la pared. No vas a ninguna parte. Levi gruñó. Mikasa sintió que se le erizaba el vello de la nuca ante el sonido de la voz de Levi, antes de seguir a Levi en un intento de evitar que su enemigo huyera. Pero luego Kenny arrojó otra bomba, una mucho más grande que la que Revolver había lanzado. Los ojos de Mikasa se abrieron como platos cuando lo vio, y al darse cuenta de que Levi iba a tratar de pasar rápidamente junto a él en lugar de ponerse a cubierto, actuó por instinto. Abordó a Levi en el aire y lo empujó hacia un edificio cercano, atravesó una ventana y bajó un tramo de escaleras justo antes de que explotara la bomba. La explosión dañó severamente todos los edificios circundantes y envió una lluvia de escombros a las calles y los pisos inferiores. También atrapó temporalmente a Mikasa y Levi dentro del edificio en el que se habían sumergido. Levi la fulminó con la mirada, su furia lívida ahora se dirigía a ella. ¿Por qué diablos hiciste eso? Mikasa se estremeció, pero se obligó a responder. Si hubiéramos estado ahí afuera cuando esa cosa explotó, ahora estaríamos muertos. Levi parecía que estaba a punto de gritarle antes de darse la vuelta y patear un pedazo de escombros por la ira. Mikasa vaciló antes de volver a hablar. ¿Quién era ese? Levi se congeló, antes de que la tensión se drenara lentamente de sus hombros, con la cabeza caída. Fue mi mentor. Oh. Mikasa no estaba seguro de qué decir a eso. ¿Por qué? ¿Por qué querría secuestrar a Eren? Levi se dio la vuelta lentamente, con una expresión de dolor en su rostro. Él no lo haría. Pero la persona de la que está recibiendo órdenes sí lo haría. Mikasa lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Está siguiendo las órdenes de otra persona? ¿Quién? Levi dejó escapar un suspiro tembloroso, el recuerdo de las burlas de Kenny aún fresco y crudo en su mente. Zeke. Nos ha traicionado. Mikasa sintió que su mano caía a su costado, sus entrañas de repente se sintieron entumecidas. ¿Qué? Levi apretó los dientes. Aparentemente ha sido leal a Marley todo este tiempo. Y la razón por la que nos ha estado ayudando es para ganarse nuestra confianza, todo con el propósito expreso de llevarse el titán fundador tan pronto como Marley estuviera listo para invadir nuevamente. Mikasa jadeó, su rostro se iluminó con horror. Pero, eso significa, agarró los hombros de Levi. Tenemos que ir tras ellos. Levi asintió. Lo sé. Pero no podemos simplemente correr detrás de ellos a ciegas. Necesitamos reponer nuestros suministros, y aunque parece que hemos eliminado a todos los soldados que trajo con él para esta emboscada, vamos a necesitar refuerzos si queremos. Tendrás una oportunidad contra Kenny y Zeke. El rostro de Levi se tensó ante la última palabra. También debemos advertir a los demás sobre esto. Se supone que la invasión no ocurrirá hasta dentro de 2 semanas, pero con Eren siendo llevado, algo me dice que el enemigo hará su movimiento antes de lo que esperábamos. Mientras se disponían a limpiar los escombros para poder salir del edificio, Mikasa y Levi sintieron que una ira fría los invadía. Zeke, bastardo. Mientras el distrito de Shiganshina aún se recuperaba del ataque inesperado, muchos kilómetros al sur, los habitantes del distrito de Yaher, el distrito más al sur de Wall Historia, comenzaban su día. Dentro de una de las casas, 2 jóvenes cambiaformas se preparaban para su viaje a la costa. Ymir frunció el ceño mientras se ponía una camisa. Es bastante grosero de parte de Erwin llamarnos con tan poco aviso.
Historia sacudió levemente la cabeza mientras se ataba los zapatos. Él nos avisó con unos días de anticipación. Eso todavía no es mucho. Ymir se inspeccionó en un espejo cercano, usando un peine para tratar de arreglar su cabeza de cama persistente. Quiero decir, ya tienen a Zeke estacionado allí en Port Dinah, ¿por qué te necesitan a ti también? No lo sé. Pero nos han dado órdenes, así que debemos seguirlas. Historia golpeó ligeramente el hombro de Ymir. Anímate. Volveremos a ver el océano, así que será agradable. Supongo. Poco tiempo después, las dos jóvenes salieron de su casa y encontraron a su escuadrón de escolta esperándolas afuera, con 2 caballos de repuesto listos para ellas. Historia les sonrió. Si bien había habido varias ofertas de otros escuadrones para protegerla, tanto de los PM como de la guarnición, se sentía más cómoda con la que ya tenía. Conocía a Jin, Marco, Marlowe y Boris desde hacía años y sabía que podía confiar en ellos. Marco le devolvió la sonrisa. Buenos días, señoritas. Ymir gruñó mientras subía a su caballo. Puedo atrasar la parte de la mañana. No estoy tan seguro de la parte buena. La sonrisa de Marco se desvaneció. ¿Qué, no dormiste bien? Dormir no es el problema. Despertar, ese es el problema. Jin miró a Historia antes de apartar la mirada rápidamente, no queriendo ser acusada de pervertirla. Todavía no pudo resistirse a hacer un pequeño comentario. Bueno, estoy seguro de que despertar al lado de una chica hermosa debe ayudar al menos un poco. Una pequeña sonrisa se deslizó en el rostro de Ymir. Verdadero. Historia se sonrojó mientras Ymir y Marco reían. Marlowe instó a su caballo a que comenzara a avanzar y los miró a todos con seriedad. No deberíamos charlar demasiado, tenemos que cumplir con el cronograma. Jin suspiró, aunque instó a su caballo a que también comenzara a avanzar. Relájate, ¿quieres? La invasión no es hasta dentro de un par de semanas, tenemos mucho tiempo. Esa no es razón para volverse complaciente. Marlowe se dio la vuelta. ¿Verdad, Boris? ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Boris se puso rígido y sus ojos se movieron de izquierda a derecha como si esperara que alguien más respondiera la pregunta por él. Cuando nadie lo hizo, graznó una respuesta. Ese sí, seguro. Jin agitó la mano con aire ausente. Incluso él piensa que estás hablando demasiado en serio, es demasiado amable para decirlo. Si bien ni Jin ni Marlowe parecieron darse cuenta, Ymir no pudo evitar sentir que algo andaba mal con Boris. Siempre fue el miembro más tranquilo del equipo, pero hoy parecía mucho más ansioso de lo normal. Pero antes de que pudiera comentar sobre su extraño comportamiento, fueron distraídos por un explorador que llegó frente a ellos. Armin dirigió su caballo hacia ellos y levantó la mano a modo de saludo. Oye. Jin pareció levemente sorprendido. Armin. ¿Qué haces aquí? Solo vine a despedirte. Durante los últimos meses, Armin había estado actuando como mensajero entre Port Dinah y el distrito de Yajer, transmitiendo mensajes importantes tanto para los exploradores como para la guarnición. Si bien el descubrimiento de tecnología del mundo exterior, como las radios, eventualmente cambiaría la forma en que se transmitía la información dentro de las paredes, tomaría tiempo antes de que se generalizara, por lo que el papel de los mensajeros a caballo seguía siendo importante. Armin sonrió a Ymir e Historia. Entonces, ¿te diriges a Port Dinah, eh? Me reuniré contigo allí pronto. Me reuniré con Eren y el equipo de Levi cuando lleguen más tarde hoy. Marco asintió. Asegúrate de saludar a Eren de nuestra parte. Derecha. Ymir puso los ojos en blanco. ¿Por qué? Lo veremos dentro de poco y podemos saludarlo nosotros mismos. Boris. ¿Estás bien? Las palabras de Marlowe hicieron que todos volvieran la mirada hacia el joven parlamentario. Boris parecía que iba a estar físicamente enfermo, y los 6 pares de ojos que lo miraban solo parecían hacerlo sentir peor. Mierda. Él susurró. Mierda. Luego, como si tratara de terminar antes de perder los nervios, sacó una pistola de dardos y disparó a Historia. No acertó, pero el dardo logró darle en la muñeca. La droga hizo su trabajo rápidamente e Historia se desplomó hacia adelante y se cayó de su caballo. Boris luego trató de moverse hacia la niña inconsciente, pero antes de que pudiera hacerlo, Ymir lo cortó, jalando su caballo frente a él y extrayendo un cuchillo de su manga. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La mirada furiosa de Ymir y el grito enojado parecieron congelar a Boris.
Después de un segundo o dos, pareció salir de su aturdimiento, lanzó una señal de humo al aire y se alejó a toda velocidad usando su equipo OVNI. Mientras Ymir mantenía sus ojos fijos en la forma de retirada de Boris, Jin saltó de su caballo y se acercó a la chica en el suelo. Historia. ¿Estás bien? Sacó la aguja y se sintió aliviado al ver que ella parecía estar respirando normalmente. Marlowe miró de un lado a otro entre la inconsciente Historia y el Boris que huía, con una expresión de total incredulidad en su rostro. ¿Por qué diablos él? Armin se puso rígido. Todos, salgan de aquí ahora. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Qué? Solo hazlo. Gritó Armin. Jin subió a Historia a su caballo y todos comenzaron a correr por la calle, empujando a sus caballos para que fueran más rápidos. Unos segundos más tarde, un escuadrón enemigo apareció en el lugar exacto donde Boris disparó la señal de humo y rápidamente persiguió a los soldados que huían usando equipo OVNI. Marco volvió a mirar a los asaltantes desconocidos con miedo. ¿Quiénes son? ¿Qué diablos está pasando? Ymir miró a los soldados enemigos con frialdad. No sé quiénes son estos tipos, pero si están aquí para llevarse a Historia, tendrán que pasar por mí. Saltó de su caballo, se pasó el cuchillo por la palma de la mano y se transformó. La luz y la explosión de su transformación llamaron la atención de personas de toda la ciudad, lo que provocó que el miedo y el pavor se extendieran por las concurridas calles. El Titan House saltó a un edificio cercano, trepó al techo y saltó sobre los dos soldados enemigos más cercanos. Ninguno de ellos tenía el entrenamiento o la experiencia para manejar un titán inteligente, y fueron masacrados de inmediato, sus restos ensangrentados cayeron a las calles de abajo. Unos segundos más tarde, dos soldados enemigos más también cayeron en sus garras. Ymir se sintió satisfecho. Sí, solo tengo que seguir así. Si no pueden pasarme, no pueden llegar a Historia. Fue en ese momento que dos soldados enemigos más se elevaron por el aire justo encima de ella. Uno de ellos, un hombre, le gritó una orden al otro. Annie, ahora. Ymir sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué? Un segundo después, una enorme bola de luz estalló alrededor del cuerpo de Annie, y la explosión resultante empujó a Ymir y golpeó a su titán contra un edificio cercano, aturdiéndola temporalmente. Al segundo siguiente, la titán hembra se paró en medio de la calle, a solo unos metros de distancia del titán tiburón. Eso es. Ahora los tenemos. Al ver que Annie estaba lidiando con Ymir, el resto del escuadrón pasó rápidamente junto a ella, dirigiéndose directamente hacia Historia y los jóvenes soldados que intentaban protegerla. La mirada de Annie permaneció en el titán inmóvil de Ymir durante unos segundos. Después de todo, esta era la razón por la que había sido asignada a este escuadrón. Con Kenny directamente involucrado, se creía que el secuestro de Eren se llevaría a cabo sin ningún problema. Sin embargo, cuando se trataba de Historia, no solo estaba siendo protegida por soldados regulares, también estaba siendo protegida por otro cambiaformas. Entonces, cuando llegó el momento de secuestrarla, la titán hembra estaría en espera en caso de que algo saliera mal. Y resultó que algo había salido mal. Boris no había podido terminar correctamente su parte de la operación, por lo que Ymir se había transformado. Pero al final eso no importó. Annie sabía que era más fuerte que Ymir, y todo lo que tenía que hacer era dar un paso adelante y acabar con la otra cambiaformas. Y todavía la mirada de Annie se desvió hacia los soldados que huían a caballo mientras estaban rodeados por el escuadrón que Kenny había entrenado durante meses para esta misión. Y mientras lo hacía, vio a Armin entre ellos. Por un breve instante, sus ojos y los ojos de Armin se encontraron. Annie sintió que se congelaba ante la expresión de su rostro. No había ira en esa mirada, ni tampoco odio. Solo había miedo y una gran tristeza, mezclada con un pequeño destello de esperanza. Annie se obligó a apartar la mirada y volver a mirar a Ymir. El titán de las mandíbulas empezaba a moverse. Necesitaba actuar rápidamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella estaba haciendo esto? ¿Por algún sentido equivocado del deber? Y en ese momento, tres recuerdos volvieron a ella en un instante. Marley en un horario. Guerrero elegido. Marley, el día, todos pueden irse al infierno. Son todos mentirosos, cada uno de ellos. Solo piensan en ellos mismos. Y yo soy el mismo. Armin, eres una buena persona. El hecho de que puedas ver lo bueno en mí cuando yo mismo ya no puedo verlo. Annie.
Siento mucho haberte hecho pasar por este infierno. Fue mi egoísmo lo que te llevó a sufrir. No puedo pedir perdón, ni lo merecería aunque pudieras dármelo. Pero, que sepas que siempre estaré a tu lado. Y lo único que quiero más que nada es que seas feliz. Incluso si eso significa tirar por la borda el honor de ser un guerrero, incluso si eso significa convertirse en enemigo del mundo entero. Haz lo que te haga feliz. La mirada de Annie se endureció, y antes de que Ymir pudiera levantarse, Annie hizo su movimiento. Marco miró temeroso por encima del hombro cuando los soldados enemigos se acercaron. El líder del escuadrón enemigo sonrió mientras sacaba su arma. Ahí está ella. Vaquero. Marco gritó de miedo. ¿Qué deberíamos? El resto de sus palabras fueron ahogadas por una serie de fuertes golpes que resonaron por toda la calle. Al segundo siguiente, la titán hembra se avecinaba detrás del escuadrón enemigo. Y antes de que pudieran reaccionar, los mató a todos. Los aplastó con los puños, agarró los cables y los tiró hacia los lados de los edificios, y pateó sus cuerpos hacia el cielo, hasta que solo quedó el líder del escuadrón. Perra. ¿Por qué? Su pie bajó y él dejó de hablar para siempre. Hubo un momento de silencio, donde la titán hembra y los jóvenes soldados se miraron el uno al otro. Luego, la titán hembra descendió lentamente al suelo, y Annie emergió de la nuca. Caminó lentamente hacia ellos, con los ojos en el suelo. Jin, Marco y Marlowe se quedaron atónitos cuando ella se acercó a ellos. Armin se bajó de su caballo y dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Annie y la pregunta tácita flotaba en el aire. Annie trató de mirarlo, pero descubrió que no podía. Ya no puedo hacer esto. El derramamiento de sangre, las mentiras, no puedo. Armin tocó suavemente su brazo. Annie y detrás de él, los demás también comenzaron a desmontar de sus caballos. Después de superar su sorpresa inicial, Jin dio un paso adelante. ¿Qué diablos está pasando? Annie hizo una mueca y se obligó a mirarlo a los ojos. Sé que te traicionó. Ha sido un agente doble para Marley todo este tiempo. Se suponía que el escuadrón del que formaba parte secuestraría a Historia, y mientras hablamos, hay otro escuadrón que está en proceso de secuestrar a Eren. Armin jadeó. ¿Qué? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, fueron interrumpidos por la llegada de Ymir. Pedazo de mierda. Evidentemente, había salido de su forma de titán y estaba arrastrando a un Boris que luchaba hacia ellos, mientras también lo golpeaba y pateaba repetidamente. Tan pronto como llegó al grupo, lo tiró al suelo tan fuerte como pudo. Está bien, dijiste que si te dejaba vivir hablarías. Así que empieza a hablar. Boris se encogió en el suelo, con las manos sobre la cabeza. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Yo no quería hacerlo, pero, sé que me obligó a hacerlo. Ymir se burló, mientras que Armin se arrodilló a su lado. ¿Cómo? Yo, bebí un poco de vino que estaba envenenado con su líquido cefalorraquídeo. Si no hago lo que me dice que haga, me convertirá en un titán. Un silencio atónito siguió a esta revelación. Marco se tambaleó hacia atrás. De ninguna manera y Armin se levantó, su mente se aceleraba mientras consideraba las implicaciones de lo que Boris había revelado. Ymir pateó a Boris de nuevo. Sigue adelante. Boris hizo una mueca antes de encogerse una vez más. Lo siento, haré lo que sea necesario para compensarlo. No sé a dónde planeaban llevar a Eren e Historia, pero puedo decirte el punto de encuentro al que se suponía que íbamos a dirigirnos. Después de secuestrar a Historia, Ymir y Jin comenzaron a interrogar a Boris más a fondo mientras Marlowe hacía todo lo posible por calmar a los civiles inquietos que habían comenzado a reunirse y Marco vigilaba a Historia. Mientras esto sucedía, Armin se acercó tímidamente y tomó la mano de Annie. Ella lo miró sorprendida. Una pequeña pero cálida sonrisa estaba en su rostro. Annie, gracias, y por primera vez en años, Annie sintió que una sonrisa aparecía en su propio rostro mientras apretaba suavemente la mano de Armin. No estaba segura de lo que sucedería a continuación, pero estaba segura de que había hecho lo correcto.